Ánimo, ya nos extrañábamos, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a informar para cerrar el tema sobre la reunión que tuvimos con los gobernantes de Estados Unidos, de Canadá, con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, que fue realmente una muy buena reunión, tanto en lo bilateral como en lo que tiene que ver con el tratado, la reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Fue muy bueno el que se haya llevado a cabo este encuentro, muy bueno para nuestros pueblos, y diría que en beneficio del pueblo de Canadá, del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de México. Fue una reunión muy productiva y también fraterna en el marco de la política de la buena vecindad. Entonces hay elementos muy favorables, nuestra economía está muy estable, entre otras cosas por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos. Ya ustedes saben que nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo, o en más de medio siglo. Desde que estamos en el gobierno, nuestro peso se ha apreciado. Es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar, desde que estamos en el gobierno. Y el año pasado, lo mismo, primer lugar mundial con relación al dólar. Están creciendo las inversiones, tanto de Estados Unidos como de Canadá y de todo el mundo. La inversión extranjera es récord. Y esto se traduce en empleos, en bienestar en México. En el caso de Canadá, en los 4 años, ha habido incremento en la inversión extranjera, es decir, es ahora mayor la inversión extranjera de Canadá que antes. La inversión extranjera de Canadá en México no se había dado en mucho tiempo, bueno, desde que se tiene registro de inversión extranjera, y se logró en esencia mantener esa relación de cooperación, de integración, de inversión extranjera, de seguir trabajando de manera conjunta y en términos de amistad. También tratamos el tema migratorio y se dio a conocer el apoyo a nuestros migrantes, nuestro interés de que no haya persecución, de que no haya racias en Estados Unidos, en Canadá, que se siga insistiendo en el Congreso de Estados Unidos para la regularización de nuestros paisanos migrantes. Y además el presidente Biden mostró una actitud muy positiva con los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos. Yo les comentaba que en el recorrido que hicimos, cuando lo fui a recibir al aeropuerto Felipe Ángeles, en el camino, una de las cosas que me comentó es que tiene la información que de 100 estudiantes de primaria y de secundaria, yo creo que de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, de cada 100 estudiantes en Estados Unidos, 24 hablan español. Entonces, es una integración en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar. Entonces, por eso la importancia de este encuentro. No se trató ningún tema o no hubo ninguna discrepancia, como a lo mejor se llegó a pensar, sobre todo por nuestros adversarios. Todo se dio en un ambiente de respeto mutuo. Eso fue este encuentro, pero el que va a dar los detalles es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y luego queremos mostrarles de cómo, además de lo que significa la construcción del Tren Maya, cómo se están llevando a cabo programas de bienestar adicionales, porque pues todos los que viven en la ruta del Tren Maya están en programas de bienestar como la pensión a adultos mayores, como las becas, están en el programa Sembrando Vida, en La Escuela es Nuestra, en programas de bienestar, pero además hay un trato especial, adicional, en lo que corresponde al bienestar de todas las comunidades, porque no puede haber una obra tan importante, magna, de las mejores del mundo, con pobreza a los lados, de lado y lado, de por donde va a pasar el tren. Entonces estamos atendiendo a todas las comunidades. Y lo mismo, pues llevando a cabo el rescate de piezas y de las zonas arqueológicas, porque este tren pues fue concebido para que los turistas que llegan a Cancún, estamos hablando de 30 millones, se puedan internar hacia el sur de Quintana Roo, pero también hacia Yucatán, hacia Campeche, hacia Tabasco, hacia Chiapas, y conocer toda la grandeza cultural, artística del mundo maya. Entonces el tren está hecho para que esos turistas no solo se queden en Cancún, en la Riviera Maya, en Tulum, sino que puedan visitar todas las zonas arqueológicas y conocer las bellezas naturales del sureste. Ese también es el propósito. Entonces se están rescatando zonas arqueológicas. Eso es una intervención que no se hacía pues en mucho tiempo, y sobre eso también vamos a estar informando. Para concluir, decir que lamentamos mucho la pérdida, el fallecimiento del padre Miguel Concha, que
que siempre estuvo luchando en favor de las comunidades indígenas y defendiendo derechos humanos. Entonces falleció el padre Miguel Concha y aquí lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. Pues muy bien, vamos con Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Bueno, si se me permite, en primer lugar decirles que consideramos que la cumbre y las reuniones bilaterales han sido un éxito para México y para Norteamérica. Lo primero a destacar, recordar a ustedes que hace apenas unos años, cuando empezó este gobierno, estaba en tela de juicio si Norteamérica tenía o no tenía un futuro común. Muy recientemente, lo que presenciamos entre el domingo y el día de ayer es que la tesis que el presidente López Obrador defendió desde el inicio del gobierno, de que el camino es fortalecer la región de Norteamérica, no solo con el tratado, sino con el entendimiento, la visión común, las iniciativas en conjunto, pues ha tenido frutos, ha rendido frutos. Entonces se tiene un nivel de comunicación, de cercanía y una visión común. Eso es un gran recurso en favor de México. ¿Qué resultados se obtuvieron, además del que acabo de describir, que es el más importante? Porque si no hay eso, lo demás que voy a describir no existiría. En primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento económico en Norteamérica. Incluso se integró a propuesta del presidente López Obrador un equipo de 4 por país, el equipo de los 12, que tiene como responsabilidad ¿qué cosa? Acelerar el paso significa que más o menos la meta sería que el 25% de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México y Canadá se produzca en Norteamérica. Esa es la encomienda. Es un trabajo enorme el que tenemos por delante, pero habiendo la voluntad y la instrucción tenemos que llevarlo a cabo. Para México significarían inversiones multimillonarias. Ya están estimados los empleos. El secretario de Hacienda y Crédito Público presentó el detalle de que esto podría incluso significar para México más de 2 puntos de crecimiento adicionales. Segundo gran tema al que se llegó tiene que ver con la movilidad laboral. Por primera vez en la historia se está estableciendo el criterio de movilidad laboral entre los 3 países, o sea, en Norteamérica. Esto no existía. Nunca se había accedido a hablar de ello en términos de toda la región. ¿Cuáles son los componentes? Fortalecer el compromiso, fortalecer las vías regulares, ordenadas, seguras, predecibles de movilidad laboral entre los 3 países. Ejemplos, el de Canadá, que fue muy reconocido en la reunión, el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha permitido que un núcleo de familias que rebasa las 37,000 tengan un aumento en sus niveles de vida cada año. Es decir, van a trabajar, regresan y acá en México ya tienen negocios propios y han mejorado sustancialmente su nivel de vida. Este es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Se reconoció ese programa. Estados Unidos está desarrollando ahora, como ustedes saben, el programa de permisos humanitarios, que ha tenido muy buenos resultados en el caso de las y los venezolanos, pero ahora fue extendido a otras nacionalidades con el mismo propósito, que hay una vía regular establecida en la que puedas tú solicitar el poder trabajar en Estados Unidos o estar en Estados Unidos. Y México, que ahora está experimentando, además de los flujos migratorios ya conocidos, un flujo cada vez mayor de nómadas digitales, así denominados, porque con la pandemia se desarrolló en todos los países del mundo, y Norteamérica no es una excepción, el trabajo remoto, es digital, lo permite la tecnología. Entonces estamos recibiendo miles de jóvenes, sobre todo de Estados Unidos y también crecientemente del Canadá, y también requerimos facilitar su presencia en nuestro país. Entonces, ¿qué acordamos? Fortalecer este camino entre los 3 países, movilidad laboral. El presidente Biden fue muy claro respecto a lo que el presidente López Obrador le planteó en cuanto a la simpatía y respaldo de México a los intentos, que ojalá sean exitosos pronto, para regularizar la situación, la circunstancia de las y los mexicanos en los Estados Unidos, que están en condiciones de desventaja porque no tienen derechos plenos. Por lo pronto, la instrucción del presidente de la República, en función de lo expuesto por el presidente Biden, es que nos aboquemos en 2023-2024 a facilitar el acceso a la ciudadanía norteamericana de 1.250.000 mexicanas y mexicanos que tienen derecho a ello. Nos vamos a abocar, tenemos la obligación de presentar este plan a la brevedad por instrucciones del presidente López Obrador. Bien, el tercer gran tema de acuerdo, energías limpias. México tiene un muy buen perfil energético hoy. Es decir, casi 1/3 de la energía eléctrica es producida con energías limpias. Usamos menos carbón que los Estados Unidos. En los últimos 2 años, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de México se redujeron 13%, con lo cual somos uno de los países que más redujo sus emisiones. Y además, el presidente estableció que los compromisos de México para el año 2030 subiesen de 22% de reducción de gases a 35%. Eso significa más que duplicar la generación de energías limpias. Bueno, pues el caso es de que se llegó al acuerdo de que los 3 países vayamos en una dirección parecida. México hoy por hoy tiene todo para ser el que lidere. El presidente de la República presentó y comentó el plan Sonora, porque va a haber aprovechamiento del litio, como ya se dijo, energía solar, en fin. Y Estados Unidos y Canadá van a participar con nosotros para que tengamos un plan común, para que vayamos al mismo ritmo. Esto quiere decir electromovilidad, quiere decir instalaciones para los vehículos eléctricos en los 3 países, quiere decir trabajo común para que tengamos baterías, quiere decir acelerar semiconductores. Todo eso quiere decir, pero lo estoy sintetizando para comunicación a la opinión pública. Es un gran acuerdo. Cuarto tema que tocamos, en donde llegamos también avances significativos, tiene que ver con la seguridad en la región. Control de precursores químicos. Nos preocupa mucho el fentanilo a los 3 países. El fentanilo es un opiáceo altamente adictivo, letal, o puede ser letal cuando se abusa de él. Y entonces nos vamos a abocar a perfeccionar el control de precursores químicos entre los 3 países. Vamos a invitar a otros países a participar. Por parte de México, la preocupación principal que ustedes conocen, el control de armas. Si alguna duda hubiese, pues el reciente operativo de detención del señor Ovidio, pues ahí se pudieron ver las armas que hay y por qué es importante controlar eso. Bien, otro punto de acuerdo, salud. No olvidar las lecciones de la pandemia que acabamos de vivir, de la cual todavía no salimos. Hay un grupo de trabajo de seguridad sanitaria que se estableció por acuerdo de los 3 mandatarios y tienen la encomienda de preparar el plan correspondiente y presentarlo común entre los 3 países frente a la pandemia que todavía vivimos, frente a la influenza y otros riesgos
riesgos que tenemos de carácter sanitario. El siguiente punto que se llegó a un acuerdo significativo tiene que ver con proteger y respaldar a los pueblos originarios y hacer una lucha común contra el racismo. Eso es muy importante para México porque es la primera vez que tenemos un entendimiento de ese nivel de jerarquía para trabajar los tres países en contra del racismo, que en el caso de nuestras comunidades, sobre todo en los Estados Unidos, es sumamente importante tener este respaldo. Y finalmente yo concluiría diciendo, porque hay muchos otros acuerdos específicos, concluiría diciendo de nuevo que me tocó presenciar cómo la relación personal entre el presidente López Obrador, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau es cada vez mejor y más cercana, cómo comparten valores, objetivos, propósitos, cómo coinciden en los valores que defienden, sobre todo la justicia y un futuro común para nuestros pueblos, y eso es muy buena noticia para México. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, también es muy importante informar, aunque se ha venido haciendo por parte del gobierno de la ciudad, informar aquí sobre los acontecimientos, accidentes lamentables en el metro, todo lo que se está haciendo en el metro para evitar estos accidentes, y le pedimos respetuosamente a la jefa de gobierno que desde esta tribuna informara sobre lo que está sucediendo. Con el prólogo, la introducción de que, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, Claudia Sheinbaum cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de gobierno de la ciudad, todo nuestro apoyo, porque la consideramos una mujer profesional, honesta, con mucha capacidad para gobernar. ¿Por qué subrayo esto? Porque hay quienes están utilizando los accidentes en el metro, lo que está sucediendo, para atacarla. Entonces es importante que se conozca cuál es nuestra postura al respecto. Y ella ahora va a dar a conocer lo que se está haciendo, y también para que no quede duda, tenemos nosotros la ventaja, la dicha enorme de contar con muy buenos servidores públicos en nuestro movimiento. Esto también hablando con toda claridad y franqueza, pensando en el relevo hacia adelante. Son los de más experiencia, porque el noble oficio de la política requiere de cabeza, de corazón y de carácter, no cualquiera. Y ya hemos dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora, de lo mejor que hay en el país están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, con mucha experiencia, muchísima, porque no se trata de gobernar un país y llevar a cabo una transformación o darle continuidad a una transformación solo porque somos actores o periodistas o tenemos alguna fama o tenemos buena presencia, y como somos amigos de los que manejan los medios de información, nos van a hacer famosos, nos van a introducir al mercado como si fuese un producto chatarra. ¿Y luego cómo se va a gobernar? Además, están también de por medio los ideales, los principios. ¿Se va a seguir en lo mismo de antes, en que el gobierno era un facilitador de la corrupción, de que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz? ¿Se le va a volver a dar la espalda al pueblo de México, a la mayoría de los mexicanos, a los pobres que no eran atendidos, a los jóvenes que eran marginados, humillados, llamándoles ninis? ¿Se va a regresar a eso? ¿A que México sea país de unos cuantos? ¿O queremos que el pueblo siga siendo el actor, el protagonista principal en nuestra historia? Entonces, aprovechamos también para hablar de este asunto, y tiene la jefa de gobierno todo nuestro apoyo para dar respuesta a las inquietudes, también a las preocupaciones legítimas de la gente que usa ese medio de transporte tan importante que es el metro. Entonces, le vamos a dar la palabra a Claudia antes del otro tren. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por permitirnos usar esta tribuna, esta mañanera. Lo primero es que quisiera comentarles el presupuesto del metro, porque ha habido mucha información que no es real de que se ha disminuido el presupuesto del metro de la Ciudad de México. Este año, si me ayudan con este año el metro tiene cerca de 20,000 millones de pesos, 19,700 millones de pesos, arriba del presupuesto del 2022 de 18,800 millones de pesos. En 2020 y 2021 ven que tuvo un menor presupuesto, pero por la pandemia el número de usuarios del metro disminuyó pues en más de la mitad, prácticamente una cuarta parte, y comparado con el 2018, que fue de 15,500 millones, pues hoy tenemos 4,000 millones de pesos más de presupuesto del metro, para que se sepa que no hay una disminución. Segundo, estamos llevando a cabo obras muy importantes en el metro. La primera es la completa rehabilitación de la línea 1 del metro. Se están adquiriendo 29 trenes y se está cambiando completamente todo lo que queda en el túnel
túnel, las vías, el balasto, los durmientes, etcétera, para hacer completamente una nueva línea 1. Es una inversión de cerca de 37.500 millones de pesos que se va a pagar en los siguientes 10 años, que ya está en desarrollo y que la primera etapa va a ser abierta a finales de febrero, principios de marzo de este año. Por otro lado, una inversión también millonaria que estamos haciendo con Comisión Federal de Electricidad, que ya está lista, va a ser presentada la próxima semana, que se llama Metro Energía, 4.500 millones de pesos. Es la adquisición de 4 transformadores, una subestación eléctrica, el cambio de cables, el incremento en el voltaje, es decir, la garantía del suministro de energía eléctrica y todas sus instalaciones para la línea 1 y 2 y 3, que se está desarrollando en este momento y que su primera etapa, que abarca cerca del 60%, ya está lista y va a ser puesta en marcha la próxima semana. Y por otro lado, el cambio de un centro de control que hoy está instalado en el C5 y que está ya funcionando y adaptándose a la nueva situación. Es decir, una inversión muy importante, dado que el metro tiene, pues, la línea 1 cumple este año 54 años y de igual manera la línea 2 y 3 pues tienen ya una edad importante. Además, pues se ha hecho un sistema de supervisión, de seguimiento de todo el mantenimiento. He instalado una comisión desde finales del año pasado para hacer un diagnóstico especial del metro y si requiere más presupuesto se va a tener, pero basado en un diagnóstico específico para poder mejorar pues todas las condiciones del metro. Aún así, han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro de manera muy importante, para si es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las 2 de la tarde se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios y además pues todo el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico, apoyo para mejorar pues todo el funcionamiento del metro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Por lo pronto, durante algunos meses y se va a ir evaluando conforme vayan pasando los días. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues vamos con Javier. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. El Tren Maya es una obra muy importante del Gobierno de México que va a rescatar del olvido al sureste mexicano. Por ello, además de los programas para el bienestar que ya se aplican en esta región del país, cumplimos la instrucción del presidente de aplicar un plan integral de desarrollo con acciones sociales específicas para las localidades por donde va a pasar el tren. El plan integral de desarrollo incluye 432 obras y acciones sociales que se aplican en 127 localidades de 34 municipios de los cinco estados que comprenden la ruta del tren. Se trata de calles, caminos para las localidades, fomento a las actividades apícolas, agropecuarias, mejoramiento de espacios públicos y recreativos, red eléctrica, caminos cosecheros y obras hidráulicas educativas, de salud, casas ejidales y casas culturales. Todas estas obras y acciones parten de un esquema de absolutamente democrático donde la participación es muy importante de las comunidades. En las comunidades es la propia gente la que decide cuáles son sus prioridades y las obras que se requieren. En Chiapas, el Plan Integral de Desarrollo incluye 26 obras y acciones, donde las principales prioridades fueron infraestructura educativa y de salud, así como calles y caminos. En Tabasco, se realizan 31 obras y acciones como calles y caminos de infraestructura hidráulica y caminos cosecheros. En Campeche, son 147 las obras y acciones del Plan Integral de Desarrollo con prioridades en calles y caminos, espacios públicos y recreativos y caminos cosecheros. En el estado de Yucatán, suman 210 las obras y acciones sociales. Ahí la población eligió sobre todo obras como calles, caminos, espacios públicos y recreativos y además de electrificación y fomento a la productividad. Y en Quintana Roo son 18 las obras y acciones como calles y caminos, infraestructura ejidal y red eléctrica. Es importante destacar que en todos los casos los mismos hombres y mujeres de las comunidades han integrado comités de Contraloría Social para vigilar los trabajos, los cuales se están terminando en un plazo muy corto. En las obras del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, se acabamos con el burocratismo, con las largas esperas de años y de gestiones
por supuesto, no permitimos la corrupción. La vocación del Tren Maya también ha permitido atender necesidades en las comunidades de comunicar con Internet, diversas comunidades. En total han sido 83 solicitudes recibidas, de las cuales 48 ya fueron atendidas con servicio de Internet, instalados sobre todo en escuelas, y las otras 36 están en proceso. La instalación de Internet se realiza en 61 localidades de 18 municipios de los 5 estados por donde va la ruta del tren. De manera adicional, el Plan Integral de Desarrollo comprende 4.152 acciones de viviendas para familias que fueron relocalizadas por el derecho de vía. Se trata de una acción muy importante del Gobierno de México que demuestra que el Tren Maya no es una obra impuesta ni no despoja a nadie, sino todo lo contrario, se ha realizado con diálogo, con acuerdos, sin desamparar a nadie. De las 4.152 acciones de viviendas, 3.800 son apoyos para mejoramiento de sus casas y 352 son viviendas nuevas, viviendas dignas, entregadas, listas para ser habitadas. Son 253 viviendas nuevas, en Campeche son 71, en Tabasco 22, en Yucatán 6 y en Quintana Roo. El Tren Maya es mucho más que vías y vagones, es una obra integral que impulsará el desarrollo. No puede haber desarrollo, no puede haber progreso sin justicia. Es cuanto, presidente. Pasamos el video. Todavía ni he iniciado el tren y ya están las obras en la comunidad. Nos están construyendo una casita de salud nueva por parte del programa Fonatur que viene impulsando lo que es el Tren Maya. Es nueva la obra con todo el equipamiento que se requiere en un centro de salud. En temporada de lluvia teníamos aquí pues una especie de cascada lleno de lodo, piedra. Ahorita vemos que se puede caminar tranquilamente. Es mucha la mejoría. Muchos años atrás la luz, la verdad que se nos iba a veces hasta por día. Y pues lo poquito que teníamos en el refri pues a veces se echaba a perder. Se dialogó y se tomó el acuerdo de que necesitábamos la luz trifásica. Ahora sí va a ser un cambio total que vamos a tener con lo de la energía eléctrica. La escuela no servía, se llovía, la luz estaba toda agrietada y pues no se daba clases ahí. Están haciendo 2 aulas, 2 baños, la cancha techada y la malla perimetral. Vamos a tener una escuela digna para nuestros hijos. Con lo del programa del Tren Maya, por ahí nos citaban las reuniones y pues una de nuestras peticiones fue que nos rehabilitaran pues nuestro sistema de agua, nuestro pozo profundo y el tanque elevado. La obra se terminó, nos cambiaron todas las tuberías, se rehabilitaron también nuestro tanque elevado. Con este local que se va a hacer, pues muchos de nuestros compañeros artesanos van a salir beneficiados para poder ellos promover y poder vender su producto. Están muy bonitas las casitas. Ya tengo un cuarto seleccionado que va a ser para mi taller de costura, pues voy a tener un espacio y ya no revolver la mesa con la sala y la cocina y todo así como estábamos antes. El sueño se hizo realidad. Está hermoso, está fresco, duerme uno sin novedad. Ahora sí que no escucho que larguen los perros ni nada. Ahora sí cuando entro al penthouse ya ni siento ruido. En comparación de donde yo vivía antes, era una casa de madera, techo de lámina, el piso rústico, y pues esta está excelente. Es toda de concreto y está más grande, tiene 2 cuartos, el baño, la cocina, comedor, sala. Me la dieron ya lista para vivir. Pues la cancha estaba en muy mal estado, toda quebrada, llena de montes. Y pues en días de lluvia queríamos jugar y pues no podíamos. Y estamos alegres por el espacio, de que ya no va a haber impedimento para que nosotros vengamos a jugar. Estoy muy contenta de que este proyecto esté en nuestra zona del Tren Maya, que vean que sí es real. Sin este proyecto del Tren Maya, estos recursos jamás llegarían, ¿sí? Pasarían otros 50 o 100 años y nunca nos beneficiaríamos. Porque aquí nosotros nos estamos adelantando quizás en progreso a unos 20 años, 20 o 25 años. La diferencia es de que este gobierno lo que digo lo está cumpliendo. Súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Ya tenemos agua, súbete al tren. Somos creadoras y súbete al tren. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señor presidente, señora jefa de gobierno, canciller, director Mike. Me da mucho gusto que salgamos a hablar del trabajo arqueológico relacionado con el Tren Maya después del video y la presentación que hizo el director general de Fonatur, porque hay que tener siempre presente que la recuperación de la memoria y de los impulsos de las culturas ancestrales no pueden desligarse de las culturas vivas, de lo que hoy piensan, sienten, quieren y esperan
eran los pueblos mayas y los pueblos del sureste mexicano. Por eso me parece importante que vinculemos siempre el patrimonio histórico y arqueológico con el patrimonio cultural vivo, con el patrimonio que representan nuestros pueblos originarios y la diversidad de las culturas que hacen a la nación. Vamos a estar ahora informando mucho más frecuente porque acompañaremos al presidente ahora en giras quincenales. Por eso resulta que estuvimos el jueves pasado y estamos ahora con mucho gusto dando cuenta de este importante trabajo que representa la recuperación de la memoria y del conocimiento de las civilizaciones y culturas que nos han precedido. En relación con el salvamento arqueológico, hacer notar en primer término que de los tramos 1 al 5 prácticamente ya hemos concluido la prospección de campo y del tramo 1 al 4 ya concluimos básicamente las excavaciones. En el tramo 5 tenemos todavía una tarea relacionada con la excavación, tanto en la sección norte como sur, y en el tramo 6 y 7 tenemos todavía un trabajo importante en lo que respecta a la excavación, pero prácticamente estamos en el tramo 6 concluyendo la prospección de campo y en el tramo 7 llevamos más de las 2/3 partes de avance en este terreno. Solo en una semana hemos podido avanzar en la recuperación de importante material e información arqueológica. Tenemos ahora ya el registro de 37,311 bienes inmuebles que abarcan desde cimentaciones de áreas residenciales, albarradas, caminos antiguos o sacbé, basamentos, edificios abovedados y una gran cantidad de edificaciones que hablan de la enorme densidad poblacional que llegó a tener el área maya de México. 742,891 fragmentos de cerámica que están siendo analizados en los laboratorios y talleres que hemos instrumentado para desarrollar este trabajo de investigación. 1,682 bienes muebles relativamente íntegros desde material lítico, metales, figurillas y piezas de cerámica que incluyen 669 vasijas en proceso de análisis y que pronto estaremos exhibiendo en diversas exposiciones y museos. 463 osamentas y 1,145 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. En el tramo 6 y 7 ya llevamos un avance importante, pero quiero destacar también que de manera creciente el trabajo de salvamento va concluyendo y ahora nos habremos de centrar fundamentalmente en el trabajo de mejoramiento de las zonas arqueológicas. En el tramo 7 es muy importante porque es el tramo más largo y pasa por las orillas de esta importante reserva de la biosfera de Calakmul. Ya hemos alcanzado un trazo definitivo gracias a la instrucción del presidente de que se protegieran todos los vestigios que deben ser conservados in situ. Ya tenemos un trazo definitivo de manera que estaremos acompañando las obras a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional con la tarea de recuperación y conservación del material arqueológico. Decirles también que vamos a preparar este año un muy importante encuentro internacional de estudios mayas. Hay que entender que la recuperación de este material no es solo para guardarlo en bodegas o tenerlo en laboratorios. Tenemos que hacer el trabajo de análisis, de ponderación y de interpretación de estos materiales, por supuesto siempre atendiendo a la opinión y al intercambio con toda la comunidad internacional que desarrolla estudios en el área maya de México, Guatemala, Belice y Honduras. Informarles también que por lo que hace a el trabajo de conciliación, de acercamiento, de incorporación y participación de las comunidades, estamos trabajando muy de cerca con este programa integral del que habló el director May. El día de ayer, atendiendo a la vinculación con las comunidades en el entorno, pudimos llegar a acuerdos para que se levantaran algunos bloqueos que estaban impidiendo la llegada de turistas a la zona arqueológica de Chichén Itzá, la más visitada hoy por hoy de México, y atender toda la tarea de reordenamiento de las zonas arqueológicas de la mano con este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que inicia desde hace 6 meses con toda intensidad y que beneficiará a 26 zonas arqueológicas, pero también a las comunidades en el entorno, con el mejoramiento de las unidades de servicio, el desarrollo de actividades de investigación y también con la instalación de centros de atención a visitantes. Nunca se había desarrollado un trabajo de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico en el área maya mexicana tan importante. Creo que jamás se había atendido la interpretación
interpretación, el conocimiento y la conservación de este patrimonio en toda la historia de nuestro país con estas dimensiones. A continuación vamos a proyectar uno de los videos que acostumbramos presentar. Quiero felicitar muy particularmente a la encargada de medios audiovisuales TVINA, Ana Galicia, porque nos felicitaron mucho el video que proyectamos la semana pasada. Creo que vamos a tener también aquí un material muy importante de difusión de la grandeza de los mayas antiguos y contemporáneos. Adelante. Ixcaan Tijo, la antigua ciudad de los Can de Jo, hoy es conocida como Civilchaltún y es el sitio donde se han confirmado registros arqueoastronómicos asombrosos que confirman la precisión y profundidad de los conocimientos astronómicos y de los cálculos calendáricos que poseían los mayas ancestrales, que son orgullo de México y de los pueblos mayas de la actualidad. La zona arqueológica donde fue descubierta la tumba del señor Calom Uku, gran señor de Civilchaltún, se localiza al noreste de la ciudad de Mérida, y en ella se trabaja intensamente con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, que forma parte del proyecto prioritario del Tren Maya Haj Seva Ambalam, para la conservación y puesta en valor del sitio, de la mano con las comunidades que habitan el entorno. Con más de 3.000 años de antigüedad, esta ciudad fue el centro rector más importante del noroeste de la península de Yucatán, con más de 25.000 habitantes que construyeron alrededor de 9.000 edificaciones domésticas, rituales y de comunicación. En su momento, mantuvo el control de los productos que circulaban por la costa de la península y particularmente de la sal, producto que intercambiaban por jadeíta y cerámica provenientes de la zona del Petén guatemalteco y de las ciudades mayas de Guatemala, Honduras, Belice y Quintana Roo. De su traza destacan las calzadas o sac-beop, recubiertas de piedra, que conectan a distintos conjuntos, mientras concuerdan con alineaciones hacia los 4 puntos cardinales, en un patrón simétrico que confluye en el cenote Xlacaj, cuyas aguas cristalinas resguardan importantes tesoros arqueológicos e históricos. El Promesa no solo busca la recuperación del patrimonio histórico, sino también natural de la ciudad del gran señor de Civilchaltún, Calom Uku, considerado como el representante de los dioses de la creación y del sustento, cuyo título significa el que abre. Así, con la reestructuración del Museo de Sitio, daremos lugar a la exhibición de su ajuar funerario, en el que destaca un hueso de venado con una escena alusiva al inframundo y un texto de 12 bloques jeroglíficos. Como parte del Promesa, que tiene ya 4 meses en desarrollo, se está trabajando en la consolidación de muros y en la restauración de diversas estructuras. La habilitación de estos espacios permitirá la apertura de nuevas áreas de visita para una mejor comprensión de la importancia y grandeza del sitio. Por su parte, la capilla abierta, antiguamente usada para la evangelización de los lugareños, será restaurada para que las comunidades recuperen un espacio en que puedan realizar sus actividades ceremoniales. Se trabaja también en el proyecto ejecutivo del Museo de Sitio para dar a conocer las investigaciones de los últimos 20 años y exhibir piezas recuperadas en proyectos de salvamento y rescate en la zona y en la construcción del tren. Además, gracias al proyecto Tren Maya Haj Seva Ambalam, se ha puesto en marcha la creación de un centro de atención a visitantes, CADVI, para ofrecer una mejor atención a los viajeros. Hay que señalar que en los programas de Promesa y CADVI se ha sumado la experiencia y el conocimiento de hombres y mujeres de las comunidades aledañas que participan con entusiasmo en el mejoramiento y cuidado del lugar. Es todo, gracias. Adelante, adelante, adelante y adelante. 4, vamos. Acuérdense que la democracia es orden también, ¿eh? Orden democrático.
Buenos días, presidente. Todo vamos a responder. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Preguntarle, si bien dice que no se tocó ningún tema que generara rispidez en la cumbre de líderes de América del Norte, preguntarle si tuvieron oportunidad de abordar estas controversias del tratado por el TEMEC en el sector energético. No tratamos eso. Eso pues tiene un procedimiento ya establecido en el mismo tratado y no fue motivo de ningún planteamiento. O sea, lo de la cuestión de la consulta o de controversias que existen, no se trató. Este diálogo que se acordó con Canadá para pues resolver las inconformidades que pueda tener la iniciativa privada de ese país, ¿a partir de cuándo estaría iniciando y qué fue lo que le expresó el primer ministro en torno a estas inconformidades del sector empresarial? Bueno, cuando se presentaron algunas diferencias con empresas estadounidenses, yo les ofrecí atenderlos personalmente con los funcionarios que tenían relación con los asuntos que a ellos les importaban. Y creo que atendí como a 40 empresas y resolvimos muchos problemas. Entonces, ese mismo procedimiento lo acordamos. Voy a recibir a una empresa que tiene una controversia sobre electricidad. Se trata de estas empresas que recibieron permiso, concesiones de autoabasto, pero ya ahora, hasta por decisión de la Corte, este mecanismo de autoabasto se considera fraude legal, porque no es producir energía para empresas de una misma compañía o corporación, sino es producir energía para vender a otras empresas. Y eso está ya prohibido, incluso es una resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, vamos a hablar con ellos para buscar una salida, como siempre lo hemos hecho. ¿Cuándo comenzaría ese diálogo, presidente? Pues yo creo que la semana próxima, dependiendo de las agendas. Ese es un caso. Y luego 1 o 2 sobre mineras y ya, no hay más. Fue muy importante pues que se diera a conocer que hay una empresa canadiense que está construyendo un gasoducto en el Golfo y que se trata de la inversión de Canadá en la actualidad más importante en México, en una asociación armónica de esta empresa con la Comisión Federal de Electricidad, creo que se llama TransCanada. Y también, como les comentaba, pues el primer ministro Trudeau está muy satisfecho porque los inversionistas canadienses tienen como sitio, como país preferente en sus inversiones a México, que han crecido más que nunca en estos últimos 4 años. El año pasado fueron alrededor de $3.500 millones y van a seguir creciendo. Entonces fue muy buena reunión, en muy buenos términos. Y sobre este comité para la sustitución de importaciones, ¿cuándo comenzaría a trabajar y cuándo prevén que se pueda alcanzar este 25% que ya mencionaba el canciller? Y también en ese sentido cuestionarle por qué la designación también de Alfonso Romo, si bien sabemos que es asesor externo, ¿por qué integrarlo aquí? Pues lo vimos tan muy presente aquí en las reuniones. Bueno, porque se requiere gente que tenga experiencia, que sea de confianza de los 3 gobernantes y que ayude. ¿Qué es lo que se está buscando? Hay ya un flujo de inversión extranjera hacia América del Norte, de todas partes del mundo. Voy a estar con Marcelo Ebrard, por ejemplo, en febrero en San Luis Potosí, porque BMW de Alemania decidió poner su planta en México. Es una inversión de 800 millones de euros. O sea, es muy atractivo América del Norte y México, todo el mundo, por varias razones. Hay estabilidad política, eso es muy importante. Hay un auténtico Estado de Derecho, que no había un Estado de chueco o de cohecho. Hay piso parejo, no hay corrupción, eso importa muchísimo. Tenemos estabilidad macroeconómica, pues por eso es fuerte el peso. No se ha contratado deuda adicional, hay más empleo, está creciendo el salario, aumentando el salario en general. Entonces, eso lo saben muy bien los inversionistas y eso nos está ayudando mucho. Entonces, lo que queremos es planear el desarrollo futuro, ya no solo pensando en nosotros, que seguramente no vamos a verlo, porque pues, yo termino en 1 año 8 meses, 1 año 10 meses, pero queremos dejar definida una ruta a seguir, un plan de mediano, de largo plazo. Entonces, es hacer planeación, es lo que decía Churchill, no estar pensando en la próxima elección, sino estar pensando en la próxima generación.
lo que han hecho muy bien en Asia. Ellos ya saben que va a suceder o que están esperando que suceda en el 30, en el 40, en el 50. Algo parecido es lo que queremos nosotros llevar a cabo en América del Norte. Entonces, por eso este grupo de 4 representantes por país van a ser 12. Entonces, es planeación con el propósito de fortalecer nuestras actividades productivas en América del Norte, producir en América del Norte lo que consumimos, sustituir importaciones. Ese 25% que hablaba Marcelo de sustitución de importaciones significa mucho crecimiento económico para los 3 países, sobre todo generación de empleos para los 3 países y por qué no producir en América del Norte lo que consumimos. Pero no solo eso, sino proyectar también el desarrollo y la integración con respecto a la soberanía de los países de todo el continente americano. Estamos hablando sin duda de la región del continente más fuerte en el mundo. Entonces, no darle la espalda a América Latina y al Caribe, sino consolidar América del Norte, pero al mismo tiempo también integrar, consolidar, apoyar en el desarrollo de países de América Latina y del Caribe. Esto, desde luego, significa programas de bienestar y significa pues una relación de respeto a las decisiones internas de cada país, es hacer a un lado el intervencionismo hegemónico, respetar la soberanía, lo que se expresó de manera muy natural ante el intento de golpe de Estado en Brasil, que lo celebramos, porque pues todos los gobiernos prácticamente rechazaron ese intento de golpe de Estado. Y es muy significativo que lo haya hecho Canadá y lo haya hecho Estados Unidos. Estando aquí, el presidente Biden habló por teléfono con el presidente Lula y le ofreció apoyo y recibirlo en febrero en la Casa Blanca. Entonces, eso es unirnos a partir de defender la democracia con autenticidad, no usar la democracia, la libertad solo en el discurso como excusa o pretexto para intervenir y actuar de manera prepotente y hegemónica en ningún país de América Latina y del Caribe. Entonces, sí fue un buen encuentro. Para eso es este equipo, básicamente lo que tiene que ver con lo económico, con lo comercial y por parte nuestra, porque fue una propuesta conjunta, yo creo que de parte de Estados Unidos, ellos propusieron y coincidieron con nosotros. Entonces, ellos todavía van a nombrar y nosotros pues, ya lo decidimos. Es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Raquel Buenrostro, secretario de Economía, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y Alfonso Romo como empresario independiente. Entonces, se van a reunir y nos van a hacer propuestas. El presidente Biden hablaba de tener resultados cada mes sobre el trabajo de este equipo, de modo que ya tienen que reunirse y estoy seguro que lo van a hacer. Presidente, y cambiando de tema, pues ayer la UNAM finalmente confirma que sí existió un plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero afirma pues la institución no puede retirarle el título y pues cede este expediente a la SEP para que tome una determinación al respecto. Su opinión y preguntarle si usted daría una recomendación a la SEP en ese sentido. Pues yo lo planteé aquí, de que ellos debían resolver, pero en definitiva su tribunal tenía que hacer una recomendación si es válido o no el título. Bueno, vamos a ver nosotros, ¿no? Se va a analizar. Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería. Porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar. No sabemos, o sea, eso es la autoridad competente. Lo mejor es de que la UNAM diga sí o no. ¿Es válido su título o no es válido su título? ¿Que sí es qué? Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que sí es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos. O sea, pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a analizar. De lo que no tengo duda y lo que quiero aclarar es de que el conservadurismo, que tienen como característica la hipocresía, porque son muy corruptos, ahora enarbolan la bandera de la ética, como los hemos visto en otras cuestiones. De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, o sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver y ahora le pasa a la SEP la decisión? Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Sí, que no se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio. La corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Entonces se va a ver, pero bueno, es lo mismo, el INI no se toca, cuidado con el cerro, ¿no?, del aeropuerto Felipe Ángeles, van a chocar los aviones, no puede bajar ahí el avión del presidente Biden, el Tren Maya le cambia el agua, el color del agua hasta al Caribe, ya no va a haber azul turquesa, cuidado, compren sus dólares porque se va a ir a 25, etcétera. Cuidado con los rieles porque están oxidados. Entonces es lo mismo, de todas formas lo vamos a resolver aquí, nada más
déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP, como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías, ¿no? Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes, para que nos dé tiempo de ver legalmente, ¿no?, cómo está la situación. Pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores del gabinete. Buenos días, jefa de gobierno. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntarle, señor presidente, hay dos empresas que están extranjeras que tienen concesiones de litio. Entonces quisiera saber, una es la empresa canadiense Organimax, es la única propietaria de los derechos mineros para explotar y exportar los 4 polígonos de yacimientos de litio de Zacatecas. Esta concesión se la compraron a una empresa que se llama Litiomex, que es mexicana. Se le compraron esta concesión. Están en Fresnillo. Los pozos que están explotando son 151 pozos y sacaron 755 muestras certificadas, 20 millones de toneladas, cada una contiene 880 gramos de litio, 4.1 de potasio. Y la otra empresa es una que se llama Bacanora Lithium, que es China, Guangfeng. Litio, pues el litio es como usted lo ha dicho, es un mineral de transición energética, estratégico. Ahorita en la investigación que estamos haciendo en SDP Noticias, hemos estado viendo que en marzo del año pasado, una tonelada de carbonato de litio pues llegó a costar $69,000 la tonelada. Es un precio muy alto, pero la inversión también es muy alta. Actualmente México no produce todavía todavía son muestras. La otra empresa, la China, pues ya va muy avanzada, pero todavía comercialmente no extrae el litio. El litio sirve los teléfonos celulares tienen 3 gramos de litio cada uno. Los automóviles eléctricos, las baterías para los automóviles, también inclusive para las eólicas tienen media tonelada de litio para este caso. Entonces quisiera preguntarle cómo va a tratar el gobierno, su gobierno esto. ¿Se van a poner de acuerdo con estas empresas o no les van a quitar la concesión? Esa es mi primera pregunta. Sí, son en efecto 1 o 2 empresas. No tienen todavía regularizados sus papeles porque su solicitud para explotar minerales no establece el litio. De acuerdo a la ley minera, las concesiones se entregaban y no había nada vinculado con el litio. A partir de que decidimos que el litio es de la nación, ya las cosas cambian y estas empresas todavía no tienen permisos. Le faltan trámites y lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo con ellas en este nuevo marco de que ya el litio es de la nación y que hay ya una empresa para eso, una empresa pública que es la que va a manejar toda la explotación del litio. Se está en eso, los abogados lo están analizando y se va a hablar con estas empresas, pero no está legalizada la concesión. No está legalizada la concesión porque también investigamos que la COFESE les dio la razón a la empresa china en Sonora por este diferendo, pero ya sabemos cómo actúa la COFESE. Sí, y incluso ni informaron a Economía ni nada, tomaron ellos la decisión. Nada más que ya hay otras condiciones, ya se aprobó la ley para que el litio sea manejado por la nación y faltan permisos, no tienen permiso para la extracción de agua, no hay estudios sobre el impacto ambiental autorizados, en fin, no tienen ellos legalidad plena sobre estas concesiones. De todas maneras se va a hablar con ellos, porque la idea es de que el litio de México, de la nación, se utilice para que se instalen en nuestro país empresas, plantas que produzcan baterías para la industria automotriz, para los carros eléctricos, y ese es un aporte fundamental, porque en Sonora se tiene el cobre, que se usa también en la fabricación de automóviles, se tiene el litio, que es fundamental, básico, y se va a tener energía eléctrica renovable limpia con las plantas solares. Entonces por eso es el plan Sonora, pero el litio entra en esa cadena productiva. Entonces estamos tratando ese asunto. ¿Y se cambiaría la ley minera o así como ya está establecida la nueva ley, aprobada? Sí, desde luego pues todos tienen derecho, ¿no?, a inconformarse, a recurrir a amparo, pero pues nosotros vamos a defender lo que es de la nación, porque se trata de un mineral estratégico, sobre todo para el futuro. Lo que estamos hablando
hablando de las nuevas generaciones, hay un compromiso de que a partir del 2030 solo se van a poder usar carros eléctricos en Estados Unidos, en Canadá y en México, y entonces necesitamos reconvertir toda la industria automotriz, y el litio es importante. Tan es así que Estados Unidos tomó la decisión de desarrollar toda la industria de los semiconductores, de los chips, en Arizona. Los trajeron de Asia. Uno de los temas que se trató es que era tanta la dependencia que no se podían fabricar, no solo automóviles, refrigeradores, estufas, porque se dependía de Asia. Entonces el presidente Biden tomó la decisión de que se produzcan estos semiconductores, estos chips en América del Norte, y nos incluyeron a nosotros, que eso es muy importante, entonces como región. Muchas gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, quisiera saber cómo van las negociaciones con la familia Barbachano para comprar los terrenos donde está ubicado la zona arqueológica de Uxmal, y si se está llegando a un acuerdo para que no pase lo que pasó con Chichén Itzá, que fue un proceso larguísimo. Desde Porfirio Díaz estaban en esas negociaciones y pues aquí está el experto. El experto. A ver, sí. Es Uxmal. Miren, en primer lugar hay que aclarar que todos los monumentos arqueológicos, por determinación de ley, son propiedad de la nación, inalienables, imprescriptibles, inembargables, y están fuera de cualquier transacción comercial, están fuera del comercio, son tesoros nacionales. Sin embargo, efectivamente, esto no se refiere a la propiedad del suelo, de manera que en una gran cantidad de zonas arqueológicas vamos a encontrar una situación jurídica dual. Los monumentos, por decirlo así, las pirámides, los juegos de pelota, las plataformas, las construcciones abovedadas, los castillos, los palacios, son propiedad de la nación. Eso es indudable. Sin embargo, el suelo puede ser propiedad nacional, puede ser propiedad social, de núcleos agrarios, o puede ser propiedad privada. Y el hecho de que el monumento sea de la nación no modifica la propiedad del suelo. Por lo tanto, es muy importante que el instituto vaya avanzando en solventar esta dualidad jurídica, buscando la regularización paulatina de el suelo en donde se ubica una zona de monumentos arqueológicos. Y eso es lo que está haciendo. Se está haciendo por primera vez porque nunca el instituto había tenido el apoyo del gobierno de México con este nivel de compromiso para poder lograr. Tenemos que ser cuidadosos, efectivamente, porque tampoco podemos incurrir en abuso, y porque finalmente, a la postre, los particulares no pueden utilizar esos terrenos para otra cosa porque el instituto no les daría permiso. Tenemos en una zona de monumentos todo el derecho a autorizar o desautorizar proyectos de uso del suelo, y las zonas de monumentos arqueológicos solo se pueden utilizar para fines de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante lograr que el suelo se pueda ya, adquirir para la nación, y en ese sentido, en el caso de Uxmal, el señor presidente ha autorizado que se haga este procedimiento. Este procedimiento tiene que obedecer a requerimientos de ley. En primer lugar, nosotros estamos esperando que ya de manera formal el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, que ahora dirige el Víctor Martínez, nos dé un avalúo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos adquirir estos predios por más de lo que valgan. Eso sería incorrecto. Una vez que esté este avalúo, que estamos pensando pueda ser a más tardar a principios de la semana próxima, entonces ya tenemos que ver con, obviamente, el señor presidente, con Fonatur, si podemos ya concretar la adquisición, evidentemente buscando el provecho de la nación, no del particular. En este caso, el particular, que es el señor Fernando Barbachano, ha dicho que está de acuerdo y que va a aceptar el avalúo del INDABIN sin ningún problema. Y esto permitirá entonces ya que tengamos mucha mayor certeza jurídica para poder avanzar en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Se han hecho otras adquisiciones de predios para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, en su mayoría con núcleos agrarios, por ejemplo, con el ejido de Chablecal, precisamente para poder disponer de tierras que pertenecen a la zona arqueológica de Zivilchaltún. Estamos trabajando también, por ejemplo, para la apertura de la zona de Ixcabal en Quintana Roo, pues requerimos llegar a un acuerdo con el núcleo agrario para poder trabajar ahí y probablemente lograr un acuerdo de adquisición o de expropiación convenida para que se pueda trabajar esa zona y abrirla al público. De manera que se están haciendo las cosas bien, no es algo que requiera una urgencia excesiva, pero lo vamos a hacer, insisto, gracias a que el gobierno de México está atendiendo de manera muy consecuente la necesidad de ordenar y regularizar la propiedad del suelo en las zonas arqueológicas. Ordenar una zona arqueológica no es sencillo, implica conciliar muchos intereses. Por eso tuvimos este incidente en Chichén Itzá, en donde también
también necesitamos entrar con un tema de ordenamiento, de concertación social y de incorporación de las comunidades. Gracias. Y ya nomás por último, señor presidente, quisiera preguntarle a la jefa de gobierno cuándo se reabrirá la línea 12. Lo subterráneo parece que ya va a ser pronto, nomás quisiera saber la fecha. El tramo subterráneo se abre este domingo y la parte elevada se sigue trabajando, avanzando bien. Muy bien. ¿Sigue quién? Quedamos dos. Son ustedes dos, ¿no? Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1, Diario Amanecer, Estado de México. Pues antes que nada, felicitarlo por la cumbre, los resultados de esta cumbre de líderes de América del Norte. Y en torno a esta, quisiera preguntarle concretamente qué se abordó respecto al tema de las armas. ¿Cómo es que estas tres naciones van a hacer frente a la violencia que se está dando, sobre todo en nuestro país, en esta zona de América? Sí, y si me permite otra pregunta. Se trató eso y me gustaría. Y en el tema de seguridad regional, México ha colocado, lo mencioné de pasada, ahora explico un poco más, como prioridad para la región el control del tráfico de armas de un país a otro. Entonces entendemos que Estados Unidos tiene su propia regulación, Canadá es más parecido. Es más, el primer ministro Trudeau promovió una legislación bastante avanzada para prácticamente impedir que haya distribución de armas de asalto de alto poder en Canadá. Entonces lo que se combinó es, como una de las medidas más importantes en seguridad regional, controlar drásticamente ese tráfico. ¿Por qué? Porque de un país en donde sí se permite esa adquisición a otro donde no se permite, tiene que haber una acción del país que sí lo permite, porque es ilegal en el otro. Para hacer un símil, si en Estados Unidos es ilegal un estupefaciente y en México no lo fuese, de todas maneras tendríamos nosotros que actuar para tratar de impedir que el que estuviese permitido aquí no llegase a los Estados Unidos. Lo mismo sucede con las armas. Entonces, lo que tenemos es una serie de acuerdos, pero yo diría que en síntesis es tener el sistema de información y el seguimiento de los traficantes. Esa sería la prioridad 2023. O sea, ¿quién está traficando esas armas? ¿Quién las vende y hacia dónde las manda? Y en lo que hace a los productores de armas, pues estamos por presentar la apelación en los Estados Unidos, pero eso ya no fue materia de la discusión, sino lo que México va a hacer, la apelación de la demanda que presentamos en Massachusetts. Gracias. ¿Y se pretende o se sugiere alguna reforma en materia legal para Estados Unidos o no está considerado? El presidente Biden ha presentado varias iniciativas, lograron la aprobación ahora el año pasado, en el 22, relativo a lo que tiene que ver con el tráfico y la venta ilegal de armas. Entonces eso ya es un delito federal en Estados Unidos y por esa razón, como ya es una ley, presentamos la demanda en Arizona. ¿Contra quién? Las armerías, que resulta son las que más armas venden, que hemos localizado en México en eventos o hechos delictivos. Como se sigue cada arma, la Fiscalía General de la República, presentamos en la reunión que tuvimos de alto nivel en Washington, el mapa de los condados donde se venden. Y son 10 condados, de los cuales la parte más importante en número está en Arizona, por eso presentamos esa demanda. Muchas gracias. Señor presidente, y en otra pregunta, pues más bien es la solicitud que le está haciendo integrantes del sindicato de NAFIN y Bancomex. Ya es una solicitud que le habían hecho previamente de intervención. Resulta que, pues fueron desalojados. En el caso de Bancomex, en el mes de diciembre, fueron desalojados por el director de la institución, que se llama Luis Antonio Ramírez Pineda, y pues los desalojaron de las instalaciones de Bancomex a este sindicato y ahorita, pues están temiendo que los desalojen de NAFIN. Lo que ellos piden es su intervención para el diálogo, para que se resuelva este tema laboral, sindical. Sí, cómo no. Pues le vamos a pedir a Luisa María, alcalde, si te parece, que tú les comentes a ellos que la secretaria del Trabajo los va a atender. Muchas gracias, para tratar presidente. su asunto. Y si tiene alguna información de lo que sucedió en Hidalgo con esto de el atentado en contra del personal de PEMEX. Sí, es un asunto que se está atendiendo porque hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo. Nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población. Hay grupos que se dedican al huachicol y están contando con el apoyo de la población, de varios, de muchos pobladores, no todos, pero sí estamos hablando en este caso hasta de 200. Algo que no queremos que suceda, por lo de Tlahualilpan, en donde los jefes de las mafias del huachicol le permitían que la gente llenara bidones con gasolina y ellos se llevaban las pipas, y de ahí este accidente que fue muy lamentable. Entonces no se estaba presentando este fenómeno y ahora en Hidalgo ya van 2, 3 ocasiones porque hubieron unas detenciones de jefes presuntos responsables de el manejo de la venta ilícita de combustible, o sea, de la perforación de los ductos
y la extracción de gasolinas para el comercio informal. Entonces, ilegal, se está tratando este asunto. Yo hago un llamado a la gente para que no se involucre, que no respalde estas actividades ilícitas de quienes cometen estos delitos, y también recordarles que son delitos graves, que quienes son detenidos no tienen derecho a fianza, no alcanzan ese derecho, esa posibilidad. Entonces muchas veces la gente no lo sabe, y sí, en Hidalgo está creciendo el número de estos actos vandálicos y estamos actuando y vamos a seguir actuando, desde luego, no solo con la vigilancia y protegiendo a los trabajadores de Pemex, sino también con los programas de bienestar, ayudando a la gente, pero no hay necesidad. Este es un acto completamente delictivo, lucrativo, no hay la justificación de que por pobreza, porque hay mucha necesidad, porque están desatendidos, entonces tienen que participar en actos ilícitos. No, es son grupos de la delincuencia que los malencaminan a pobladores. Entonces, que no ayuden en eso, para que de esa forma no vuelva a suceder lo que sucedió en Tlahualilpa, y que fue muy doloroso, ¿sí? Mucha gente inocente perdió la vida, que ya era como una costumbre, como lo dejaron crecer durante mucho tiempo. Ya era, a ver, rompemos este tubo, este ducto, lo ordeñamos, le sacamos la gasolina, nos llevamos la mayor parte y le dejamos una alberca rudimentaria para que siga saliendo gasolina y llegue la gente con bidones a recoger, y ahí se da este accidente. Pero no era el único caso, se practicaba mucho en otros lados, donde abrían, cargaban las pipas y dejaban abierta la fuga para que llegara la gente y así contar con apoyo de la gente para hacer sus fechorías. Y como se toleraba, pues no se actuaba, y había también la creencia, ¿no?, muy arraigada de que si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar nosotros aquí? Y eso no se permite el robo, no se permite la corrupción, para nada, a nadie, y no hay impunidad ni para quien se dedica a la delincuencia ni para los corruptos de cuello blanco. Cero corrupción, cero impunidad. Qué bien que me preguntas, porque sí está sucediendo esto. Yo voy a hablar con el gobernador de Menchaca para que participemos. También aprovecho para hacer un llamado de nuevo a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque siguen habiendo liberaciones injustificadas de jueces. Se detiene a estas personas y se les libera, y siempre es la misma excusa. Está mal integrado el expediente. Hasta en el caso de Ovidio ya estaban alegando que no coincidía la hora. Entonces, que no estén pensando los jueces que nos vamos a quedar callados. Una cosa es de que respetemos su independencia, su autonomía, y otra cosa es que, sabiendo que se cometió una injusticia, una ilegalidad, nos quedemos callados, porque no somos nosotros cómplices. Entonces, aquí, cada vez que haya un hecho que consideremos ilegal, de presunta corrupción, no solo vamos a mandar por escrito el tema o el asunto a la judicatura, sino lo vamos a denunciar, porque si no, no avanzamos. Imagínense cuánto esfuerzo, sacrificio, arriesgan hasta la vida elementos de la policía, del ejército, de la marina, de Pemex, de todas las instituciones, para que se detenga a delincuentes y se les deje en libertad, porque tienen influencia, porque tienen dinero, o porque se trata de jueces corruptos. Eso no lo vamos a permitir. Qué bien que me preguntaste sobre ese tema. No, pero en la defensa se estaba alegando eso, que lo del horario, lo mismo de siempre. O sea, está mal integrada la averiguación, aun cuando se trata de un asunto pues de dominio público. Todo el mundo sabe de que fue un enfrentamiento y que perdieron la vida 10 elementos del ejército, y que hubo también lamentablemente pérdida de vida del grupo dedicado a la delincuencia. Pero estar alegando el horario como un elemento central para la defensa o para pedir su liberación, no, pues es un exceso. Entonces, el otro día escuché a Aguilar Camín, y por eso subrayo lo de la UNAM, porque se agrupan, es todo el bloque conservador, diciendo con Castañeda y con otro conductor que él mismo dice que es neoliberal, me dijo a mí una vez, y que no hay duda de eso. ¿Cómo se llama? Conduce un programa diciendo pues que no se crea pues de que no se les puede ganar en el 24. Claro que les podemos ganar, si ya les ganamos ahora en la Corte. Así, Aguilar Camín. Y si están portachones, porque para que el rector de la UNAM firme un comunicado, pues se trata de un asunto de buen nivel politiquero, porque eso de que les
les preocupa mucho la ética, pues ando buscando al tonto que se los crea. No, si nos ponemos aquí a ver cómo han actuado ellos mismos, con cuánto cinismo, ¿por qué no nos informan cuánto ganan, cómo protegen a corruptos, todo el dinero que recibían del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, que no es corrupción, como decía el compañero, y plagios también de todo este grupo de conservadores? Entonces, sí vamos a atender el tema, ¿sí?, de lo de Huachicol. Muy bien, adelante. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán de Ava Noticias, 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues preguntarle del tema de los 64, ya salió por ahí el tema de quién le apoyaba con la denuncia a los jueces. ¿Qué pasó con el licenciado Mejía Verdeja? ¿Va a renunciar, no va a renunciar? ¿Cómo de los 64? No sé. De los 64, porque finalmente pues hay 3 semanas que no ha asistido a las conferencias de los jueves. Es el que daba a conocer el tema de los delitos, del quién es quién en el tema de la... ¿Por qué el 64? Pues porque finalmente no se ha dicho. No se ha dicho. Sí, no, es muy probable. No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de ¿PT? Coahuila. ¿Del PT? No sé por qué partido. Eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano está en su derecho. Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros. O sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos, la sección esta de cero impunidad. Cero impunidad. Sí. Entonces yo creo que puede ser que ya mañana sepamos. Es que mañana se vence el plazo ya para que pues es seguro, y que ya tengamos el relevo en el caso de que fuese de esa forma. Decir también con mucha claridad de que a título personal yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta, o a quienes participan en la encuesta y ganan. Guadiana. El que gana, ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista, estatutario, y se decide hacer una encuesta, y el que gana la encuesta, pues ese es el que debe de recibir el apoyo, no del gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia. ¿Le ha dicho algo el señor Mejía Verdeja? ¿Ha hablado con usted en sus últimas horas? No, pero está en su derecho y es libre y no tiene ningún impedimento, nada más que sí, ya no podría estar de subsecretario, y hacer la otra aclaración, para no decir, es que el presidente tiene 2 candidatos y el bueno es no el otro. No, que quede muy claro, yo apoyo al que ganó la encuesta a título personal, o sea, aunque tengo licencia de mi movimiento, de mi partido, al que quiero mucho, mi partido, pero ahorita tengo licencia. Nada más es porque si no lo digo, se presta a no sé cuántas interpretaciones. Entonces, esto no es un asunto de amistad, esto no es una cuestión de que somos compañeros, no, estamos en un proceso de transformación. Lo más importante es buscar el cambio verdadero en el país, y no es un asunto de que yo tengo este deseo, ¿no?, y nada más soy yo. No, somos millones, y lo más importante es la transformación, lo más importante es México, lo más importante es el pueblo de México, lo más importante son los pobres de México, lo más importante es acabar con la corrupción en el país, lo más importante es que haya felicidad en los mexicanos. Eso es lo más importante. No es que cada quien es libre, es como lo que está sucediendo en el proceso, que ya no es lo mismo que había antes, cuando vivía don Julio Scherer. Imagínense la época de Naranjo, qué caricatura. Había un escritor, el mejor en proceso. Bueno, Pacheco era muy bueno, Venado Pacheco, Leñero también, no, pero uno que era puro corazón, que simpatizábamos, incluso familia de don Julio, creo que era primo hermano, había estado Enrique Maza, lo mejor, que ese era sincero, era un buen escritor y un hombre con convicción, un humanista, un santo. Sí, había estado de sacerdote, jesuita. Yo recuerdo las defensas que hacía de nosotros cuando no se ocupaban de nuestro movimiento. Estamos contextualizando, no olviden que no hay texto sin contexto, o sea, ustedes quieren así, nada más ver el árbol y se olvidan del bosque, ya vámonos pues. Nada más rápidamente, cambiando de tema, pues la jefa de gobierno está aquí presente, sí, me gustaría preguntarle 2 cosas, presidente. Usted había comentado que la jefa de gobierno le iba a pedir de favor de que estuviera una vez al mes aquí, en Palacio Nacional, en la Cosa Matutina. Es preguntarle de inicio, pues si finalmente aceptó la jefa de gobierno esta propuesta que usted le hizo aquí. Cuando sea necesario, ¿no? Cuando sea necesario, ella informa todos los días, ¿no?, allá en el ayuntamiento.
el antiguo ayuntamiento. Por cierto, ahora que estuvimos en las visitas, hicimos como 2 o 3 travesuras a los de seguridad. Sí, uno fue que nos reunimos en la bilateral en una mesa, está el balcón, y los de seguridad pues ya querían que se cerrara el balcón. Se les convenció, aquí Alejandro Esquer hizo un buen trabajo, pues de que aquí estaban seguros que eran nuestros invitados, nuestros amigos, y que los estimamos y queremos mucho, tanto al presidente Biden como al primer ministro. Pero de todas maneras, no, que hay que cerrar. Bueno, se decidió no cerrar y estamos ahí sentados. De repente se para, porque imagínense lo que es esto para cualquier extranjero. Entonces se para el presidente Biden y va a la ventana para ver la plaza. Es una de las plazas más bellas del mundo. Entonces dice, qué maravilla, ¿no? Entonces abro la puerta del balcón, digo, venga, y ya nos salimos al balcón y empieza el movimiento abajo de los de seguridad. Pero pues muy bien, esa fue una. La otra, la del elevador, porque estábamos esperando, y digo, pues vengan, les voy a mostrar algo, y ya subimos encantados también. Pues es elevador de finales del 19, principios del 20, tiene como 120, 130 años. Sí, el segundo elevador de América Latina, y todavía funciona. Entonces pues yo les llevo, vamos, más que 6, y ahí sí, sin intérprete, ahí nos ayudó Beatriz, y véngase, yo soy el elevadorista, para abajo, y pues ellos con mucha razón tienen que estar pendientes, y tienen algo que le llaman pues vista fija o algo así, no sé la expresión en inglés, donde siempre tienen que estar bien al presidente, pero en esos ya no está a la vista. Entonces bajamos, eso no lo saben muchos, bajamos y abrimos, les enseñé la puerta, se abrió la puerta y salimos a Corregidor, le mostré la Suprema Corte, nadie se dio cuenta, nos volvimos a subir, ahora vamos de nuevo. Pero muy bien, estaban muy contentos. Saben que hay algo, ¿no?, que debemos de tener muy presente. Las autoridades, los gobernantes, los pueblos del extranjero quieren mucho a México, respetan mucho a México, históricamente respetan mucho a nuestro pueblo, sobre todo les causa mucha admiración nuestra grandeza cultural. Esto lo digo para que no nos acomplejemos, no hay que ser prepotentes, ¿no?, pero también no ser sumisos. Nosotros somos herederos de grandes culturas, de grandes civilizaciones. Nuestro pueblo es ejemplar, es de lo mejor, es nuestro gran país, nuestro México lindo y querido. Entonces esa imagen, ¿no?, de que el mexicano que no trabaja, indolente, no, todo eso lo fueron creando para someternos, que abandonáramos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas, que perdiéramos nuestra identidad, nuestra fortaleza cultural. Ahora no, ahora eso es lo que va por delante, porque es lo que nos distingue, nos ha salvado, es lo que nos protege, es lo que nos ha sacado adelante en todo. Ahí está el caso de los trabajadores, de los migrantes. ¿Cuáles son los trabajadores más deseados? Los mexicanos. ¿Por qué? Porque son muy trabajadores, muy responsables. Esto lo dicen los empresarios extranjeros. Viene cualquier empresario a visitarnos, que están felices con los obreros, con los técnicos, con la capacidad de responsabilidad, con la creatividad de los trabajadores mexicanos. Entonces no es para sentirnos superiores a nadie, pero no actuar con complejos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie en nuestro país. Allá estaba yo viendo un mensaje, alguien que decía, ¿no?, ante las críticas por el encuentro, que decía, bueno, ya no somos patrio trasero, ya somos la puerta de entrada. No somos quizá la puerta de entrada, pero estamos en igualdad de circunstancias. El presidente Biden lo repite y lo repite. Pie de igualdad, nada de sometimiento, ¿no?, porque se le hizo tarde y pensaron que podían salir más rápido, pero el primer ministro Trudeau sí salió, ¿no?, por el otro. Trudeau sí salió del aire. Y lo importante era demostrar de que se trata de un gran aeropuerto, Felipe Ángeles, y de que ya ve cuántas cosas decían. Nunca va a aterrizar un avión. Hubo un Twitter, un periodista. No, pero no hay que decirlo, que no vale la pena. No, también han quedado muy mal. ¿Y para qué seguimos nosotros poniendo limón en la herida? No. Pero era, no exageren, o sea, no hay problema con el cerro, no está ladeada la torre, es de primera, el aeropuerto tiene instalaciones. Me gustaría, les repito, que lo visitaran de noche y que pudiesen entrar por la parte de la Fuerza Aérea, porque es una cosa impresionante, es un complejo de primer orden. Entonces se portaron muy bien, los dos muy bien. Además, ya terminamos, pero les quiero mostrar algo, porque ¿cómo está el dólar? ¿Por qué no lo pones ahí? Aunque esto es malo, dicen. No nos está ayudando. Sí, pues se debe a la confianza, hablando de eso, que tienen los inversionistas en México, por las posibilidades que hay para la inversión, para las empresas, la buena fuerza de trabajo, la calidad de la fuerza de trabajo, es decir, lo responsable de los trabajadores, lo creativo de los trabajadores, de los técnicos mexicanos y muchas otras cosas, pero es por eso. Porque no es incluso algo nuevo. No sé si tengas la lámina, si no, Laura te la puede dar, del comportamiento. Ya ustedes lo saben, pero nos importa mucho que también lo sepa la gente, porque pues esto no sale en los periódicos. Es como el juicio
de García Luna, no aparece nada. Hay cosas que no aparecen en los medios convencionales. La de el comportamiento todo el año, cómo se ha apreciado la moneda y del último año con relación a otras monedas. ¿Se acuerdan que se hablaba mucho, los conservadores hablaban mucho de 1886, pero a ver si están las láminas. Esto también tiene que ver con el encuentro. Todo esto influye, son varios factores, pero miren, esto es importantísimo. Esto es desde que entramos hasta el 11 de enero. Estos son los países. Miren el peso, primer lugar en apreciación con relación al dólar. Hace unos días estaba el franco suizo arriba, y ya el dólar canadiense, la libra esterlina. Les decía yo que los conservadores decían en la época posterior a Porfirio Díaz, también muy insensatos, que hablaban de que era el mejor gobierno que se había tenido, cuando era un gobierno esclavista, entreguista, pero decían que el peso de México estaba a la par de Londres, o a la par con Londres. Miren el euro, y ya. Y en el último año, igual, ese es el comportamiento. Después de lo que dijo la jefa de gobierno del tema de la Guardia Nacional, que hablan de que se está militarizando el metro, me gustaría pedir la opinión a la jefa de gobierno de ya sus críticos están hablando de esa militarización que supuestamente se está haciendo el metro. ¿Ahora ya empezó? A ver, la Guardia Nacional es una guardia que opera en todo el país, inclusive la Ciudad de México. Es totalmente legal, es más, está en distintas colonias de la ciudad ya. En este momento hay distintos cuarteles de la Guardia Nacional. Y lo dije hace un momento, lo que está pasando en el metro, ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la línea 3 y que hubo un problema en la línea 7. Los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal. Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta, ya habían sacado la caja. Todo esto pues hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces vamos a seguir trabajando, haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además pues tenemos que proteger a la ciudad. Y por eso pues el apoyo de la Guardia Nacional. La gente confía en la Guardia Nacional. Aquí el presidente varias veces ha presentado que la ciudadanía tiene un reconocimiento muy grande a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia. Es legal y es importante que haya el apoyo a la ciudad. Pues ya no quisiera yo ponerle nombre, pero sí son acciones, momentos, hechos atípicos que están ocurriendo en el metro, y nosotros lo que más nos importa siempre es la ciudadanía. Son más de 4 millones de personas que están utilizando el metro. No nos vamos a adelantar porque hay que respetar a los trabajadores también, que los trabajadores pues son quienes operan todos los días el metro, pero tenemos que proteger. ¿Los usuarios están seguros? ¿Los usuarios del metro? Nada más es muy sencillo, es decirle a los ciudadanos de la capital de la República, a los que utilizan el metro del Estado de México, de la Ciudad de México, a todos los usuarios, de que lo que más nos importa, lo que más nos interesa, y estamos obligados a hacerlo, es garantizar la seguridad de todos. Y lo que queremos es que no haya psicosis, que encima de todos los problemas cotidianos por los que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado. No, vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar. Entonces vamos a cuidar al pueblo en el metro y la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y ya lo mencionó. Hay presupuesto suficiente para el mantenimiento y también aquí el ofrecimiento público. Si hace falta más presupuesto, va a contar con el apoyo del gobierno federal. Y decirle a la gente que estamos actuando para que no haya ninguna desgracia, cuidar a la gente, que es lo más importante de todo. Lo más importante de todo, la seguridad de la gente. De que no les va a gustar a algunos, ya lo sabemos, no les gusta nada. Están seguros los usuarios del metro y van a estar más seguros a partir de que va a estar la Guardia Nacional. ¿Y por qué cuidar a los usuarios del metro? ¿Y por qué dejar en claro de que no debe de haber ningún problema por falta de mantenimiento y atender esto como lo está haciendo ya la jefa de gobierno? Con mucha responsabilidad, porque el que usa el metro, la mayoría de los que usan el metro, van a su trabajo, es un medio de transporte, tienen la necesidad de trasladarse en el metro y son millones. Tenemos que cuidarlo y tenemos que mejorar mucho ese servicio. Se está haciendo y se va a hacer más, pero también hay una situación que no podemos negar. No es culpar a la cuestión política de que pudiese ser por alguna
negligencia lo que está sucediendo en el metro. No. Pero es evidente de que hay un ambiente enrarecido en lo político. Los medios, hay campañas como nunca en la historia reciente en contra del gobierno. Y todo esto es porque no mandan ellos como mandaban antes, porque ya no pueden robar, para decirlo con claridad. Entonces quieren con el llamado poder mediático someter, nada más que no tienen la razón. Contamos afortunadamente con el apoyo de la gente, nos tiene confianza y estamos trabajando todos los días en beneficio del pueblo, con convicciones, con principios, con buena fe, con amor. Entonces, ¿cuándo vamos a convencer a Krause, a Aguilar Camín, a cualquier otro? Si eran los favoritos del régimen de corrupción. Ahora va a estar interesante lo del juicio de García Luna. ¿Cómo guardaron silencio? Aplaudían. Los momentos de represión, de tortura, de masacres, de compra de conciencias, de lealtades. Por eso va a estar muy bueno, muy bueno el juicio. A mí me importa mucho darle seguimiento. Ojalá y los medios estén informando constantemente. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Ya, empezando. Y lo digo porque si no, ¿cómo se va a enterar la gente? Una es que no quieren los abogados de García Luna que se conozca lo de sus bienes del 2012 a la fecha. Que porque eso él lo logró con empresas privadas. Fíjense el razonamiento. O sea, nada más que se investigue hasta el 12. Lo que acumuló de fortuna del 12 en adelante, eso no debe de investigarse. Y lo segundo, que quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un expresidente. No vaya a ser que la prensa y los medios de México no pasen esta serie y que no se entere la gente. Es importantísimo. ¿Qué están sugiriendo los abogados? Que si actuó bien o mal el señor García Luna, lo hizo con el apoyo, el reconocimiento, la aceptación de un expresidente de Estados Unidos o de altos funcionarios de Estados Unidos, hablando en plata. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Para que se conozca la verdad y nunca jamás vuelva a suceder nada como esto en nuestro país. La no repetición, porque se vivía como en un ambiente de enajenación. Todo se veía normal durante mucho tiempo, como se veía la corrupción, normal. Entonces, por eso sí es muy importante el que se conozca todo eso, el que se informe para que no vuelva a repetirse. Y nos estamos viendo, a ver si ya mañana hablamos de, ¿cómo se llama? No. Sí, de Ricardo. Sí. Eso sí va a estar. Lo de Ricardo. También. Eso, también felicidades a la jefa de gobierno, a la fiscalía, porque ya hay detenidos, y yo creo que van a seguir informando en su momento. Eso es un avance. Es muy importante, porque imagínense que quede la sospecha. Es público, notorio, que nosotros tenemos diferencias con Ciro. Diferencias que tienen que ver con los proyectos que representamos y defendemos. Pero de ahí a que mandemos a reprimir a un periodista, pues hay una gran distancia. Nosotros venimos de una lucha en donde es sagrada la libertad. Nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlo. Tenemos adversarios y no vemos a nadie como enemigo a destruir. Si acaso son adversarios a vencer. En buena lid, por ejemplo, apostaron, ¿no? La periodista señora Teve. No. Sí. Y nuestro amigo López Dóriga, que no va a bajar el avión del presidente. Entonces, ahí sí no vale la pena. Fíjate que sí bajó. O sea, así es como podemos pues confrontarnos de esa manera. Además, nos van a ganar unas, luego les vamos a ganar nosotros. Esa es la democracia, la pluralidad. Pero usar la fuerza, querer silenciar con la fuerza a un opositor, eso es autoritarismo, eso no es democracia, es dictadura, tiranía. Por cierto, hablaba yo del Brasil, también me dio mucho gusto de cómo el primer ministro Trudeau también se pronunció en contra de lo sucedido en Perú por la represión a quienes están protestando por lo que consideran un golpe de Estado, porque no se respetó la voluntad del pueblo. Entonces ahora la gente protesta y reprimen y hay asesinados. Y Canadá ayer protestó por estos actos de represión, como lo hacemos también nosotros. Entonces no es solo Brasil, es también Perú, que no se olvide que cuando sucedió lo del Perú fueron muy pocos países los que se pronunciaron en contra. La mayoría guardó silencio. La experiencia de usted ¿Cuál alianza? No, está en hay pauta. Todavía, no sabemos. Sí, se está viendo ya, se está analizando lo que sucedió. Ya 2 con vida en la mañana. Se envió un equipo especial para eso. Y qué buena la noticia, no lo sabía yo. Sí. Bueno, nos vemos mañana.